quiero hablarte de dos cámaras para crear contenido. Posiblemente las dos cámaras que más se utilicen hoy en día para hacer vídeos en plataformas como YouTube. Hablamos de dos cámaras que son muy pequeñas, porque si bien las cámaras de mayor tamaño, como la Fujifilm X-H2S con la que me estoy grabando ahora mismo, te van a dar este desenfoque tan bonito en la parte de atrás de la imagen, o quizás un color un poco más profesional, podríamos decir. Lo cierto es que la mayor parte de la gente crea contenido con una cámara que le quepa en un bolsillo, en un bolso, en una pequeña maleta, porque es lo más cómodo y a mi juicio es lo mejor. Por eso yo he comprado las dos cámaras que te voy a enseñar. Por una parte tenemos la DJI Osmo Pocket, esta pequeña cámara con gimbal incorporado, que es muy famosa, es la tercera versión de esta saga. Yo he tenido la primera y la tercera. Y por otro lado tenemos la Canon PowerShot V1, esta maravilla de cámara compacta con un rango focal muy especial, ventilador interno para que no se caliente, un sonido maravilloso. Algo más clásico quizás que la Osmo Pocket, pero bueno, igualmente válido. De hecho, yo considero que estas dos cámaras son las dos mejores cámaras para crear contenido en 2025 y me gustaría explicarte cuáles son las similitudes y diferencias que encuentro, ya que las he estado utilizando durante bastante tiempo las dos. La diferencia más evidente entre las dos cámaras es la propia forma que tienen. La V1 es una cámara tradicional, como toda la vida han sido las cámaras point and shoot, y pesa 426 gramos con batería, mientras que la Osmo Pocket tan solo pesa 179 gramos y tiene una forma completamente distinta, más parecida a la que tendría un gimbal. Tanto la Osmo Pocket 3 como la Canon PowerShot V1 graban en 4K. La mayoría de la gente está muy familiarizada con la resolución de una cámara y entiende la diferencia que existe entre grabar en Full HD y en 4K, pero no todo el mundo está familiarizado con el término fotogramas por segundo o FPS, así que te lo explico de forma sencilla. Cuando hablamos de vídeo, en realidad estamos hablando de una secuencia de fotografías que pasan muy rápido. A eso le llamamos fotogramas por segundo o FPS. Por ejemplo, si grabas 25 fotogramas por segundo, significa que la cámara está capturando 25 imágenes cada segundo, que es lo justo para que el vídeo se vea fluido a los ojos humanos. En algunos países se utilizan 30 en vez de 25, pero la idea es la misma. Ahora bien, ¿qué pasa si grabas el doble de fotogramas, por ejemplo 50 o 60? Pues que tienes el doble de imágenes por segundo, y lo que puedes hacer con esto es reproducirlo a la mitad de velocidad, logrando el efecto de cámara lenta muy suave. Lo mismo ocurre si grabas 100 o 120 fotogramas por segundo. Puedes hacer una cámara lenta aún más pronunciada, que es perfecta para cuando pasan cosas a mucha velocidad y quieres que tu vídeo se vea alucinante. Pues ahora que sabes lo que son los fotogramas por segundo, debes saber que la Osmo Pocket es capaz de grabar hasta 120 fotogramas por segundo en 4K, mientras que la Canon PowerShot V1 sin recorte solo graba hasta 30 fotogramas por segundo en 4K. Si quieres grabar 50 o 60, tienes que aplicarle un recorte de 1,4 por. Y si quieres grabar 100 o 120 fotogramas, no podrás hacerlo en 4K, sino en Full HD. La pantalla de una cámara compacta es algo que realmente importa y mucho, porque al final es lo que te permite ver lo que estás grabando. La Osmo Pocket tiene una pantalla de 2 pulgadas que se gira automáticamente cuando quieres encender la cámara, y aunque no es muy grande, es muy brillante, tiene 700 nits, por lo que vas a poder ver incluso a plena luz del día. Si quieres puedes ponerla en vertical y seguir grabando en horizontal, o incluso pedir a la cámara que cuando esté en horizontal grabe en horizontal y cuando esté en vertical grabe en vertical. Es una pasada. La de la Canon PowerShot es un poco más grande, de 3 pulgadas, también es táctil y es abatible lateralmente. Tiene una resolución mayor que la de la Osmo Pocket 3 y eso hace que se vea bastante bien. Aunque Canon no especifica el brillo de la pantalla, lo que sí te puedo decir es que tiene 5 niveles de brillo, y al menos yo no he tenido ningún problema para utilizarla en exterior y ver lo que estoy grabando. Hablamos de dos cámaras que sobre el papel son muy diferentes, pero en la práctica se utilizan exactamente para lo mismo. Mientras Canon apuesta por un estilo mucho más continuista, manteniendo la estética de las cámaras tradicionales point and shoot, este tipo de cámaras muy pequeñas que realmente se han utilizado desde hace muchos años para crear contenido, DJI apuesta por un formato completamente distinto, integrando un gimbal de 3 ejes que te permite conseguir un nivel de estabilización que no se había visto hasta la fecha en una cámara de este tipo. Si para ti lo importante es que las imágenes estén muy estabilizadas, claramente la DJI Osmo Pocket es tu cámara. Si lo que buscas es una imagen que esté estabilizada pero que se note que está siendo grabada a mano, posiblemente la Canon PowerShot V1
sea suficiente para ti. Esta imagen que ves está grabada con la Canon PowerShot V1, mientras que esta de aquí está grabada con la DJI Osmo Pocket 3. Como ves, las dos cámaras tienen una calidad más que aceptable, un bonito desenfoque detrás de mí, lo que llamamos en el mundo de la fotografía un bokeh bonito, y a mí personalmente me parece que ninguna de las dos da la sensación de ser una cámara tan pequeña. Si nos echamos a andar, vas a ver como ambas lo hacen muy bien, tanto la DJI Osmo Pocket 3, por supuesto, como la Canon PowerShot V1, y esto es sin esforzarme en lo más mínimo en intentar que las cosas salgan perfectas, ¿no? Que sea una imagen estable. Entonces, ¿tiene buena estabilización la Canon? Sí, lo suficiente para que puedas bloguear sin ningún tipo de problema. ¿Es mejor que la de la DJI Osmo Pocket 3? Ni de broma, esta es impresionante, no hay nada que la iguale. Si hablamos de color, la cosa se complica un poco porque entramos en un mundo muy subjetivo. A mí me da la sensación de que Canon trabaja muy bien el color, mientras que DJI trabaja muy bien el rango dinámico, pero no tan bien el color. Sin embargo, me parece aceptable, es decir, me parece que está lo suficientemente bien como para poder trabajar sin problema con la cámara. De hecho, creo que se parece mucho más a los colores de una cámara de Sony que evidentemente la Canon, que tiene unos colores mucho más de Canon. Sin embargo, fíjate cómo cuando me está dando el sol en el rostro, el contraste de esta Canon es demasiado alto. Es una especie de contraste que para mí es insalvable. La Fuji, con la que me estoy grabando ahora mismo, tiene para mí los mejores colores y maneja mucho mejor esta situación. Sin embargo, la que verdaderamente lo maneja bien es la DJI Osmo Pocket 3, que si te fijas me mantiene detalle tanto en la zona de altas luces como en la zona de sombras, y eso para mucha gente puede ser muy interesante. Es una estética mucho más similar a la de un teléfono móvil, no es tan de cámara, y quizás haya gente a la que eso le haga dudar. Si te fijas, cuando me coloco en una zona que es de sombra, en donde ya tengo una iluminación un poquito más plana, la cosa cambia drásticamente. Tengo una luz con la Canon súper bonita. Y con la DJI Osmo Pocket 3 también tengo una imagen bastante decente, pero como te digo, en este tipo de sensores tan pequeños, y quizás por el tipo de configuración que tiene, le pasa a muchas cámaras, también le pasa, por ejemplo, de forma más exagerada a GoPro, las pieles no termino de verlas. Es como si con menos luz o en una situación de sombra no tuviesen el mismo color tan bueno que cuando estás al sol. Pero insisto, es algo completamente subjetivo. Hay personas a las que les gusta mucho el look que les da esta DJI Osmo Pocket 3, mientras que otras personas prefieren el look que le da una cámara como la Canon PowerShot V1. Lo que a mí personalmente me gusta de la Canon es que puedo modificar los perfiles de color directamente en cámara. Puedo conseguir un look que salga directamente de mi footage para que cuando monte el vídeo mi flujo de trabajo vaya mucho más rápido. Mientras que la DJI Osmo Pocket 3 me permite trabajar en logarítmico, pero no tiene todas esas opciones, todos esos perfiles de color. Es una cámara que está más pensada para encenderla y empezar a grabar con ella directamente para después montarlo con lo que te dé, que es muy bueno, pero que a mí, como soy fotógrafo y filmmaker de profesión, me gusta más tener el control, y por eso compré, por ejemplo, esta Canon PowerShot V1. La Canon PowerShot V1 tiene un filtro ND. ¿Qué quiere decir eso? Que en un momento dado tú puedes pedirle a la cámara que ponga delante del sensor un filtro que va a reducir la cantidad de luz que le llega de forma drástica, y eso te va a permitir obturar, es decir, trabajar con una velocidad de obturación de 1/50 de segundo, y eso es lo que te hace falta para que tu vídeo tenga un look muy cinemático, que parezca una película, mientras que la DJI Osmo Pocket 3 no lo trae, pero se le puede poner delante de forma magnética. Puedes comprarlo tanto de la marca como de terceros fabricantes y colocárselo delante. Así que realmente las dos cámaras en eso pues no se diferencian demasiado. Sí que es cierto que el llevarlo integrado para mí es una ventaja, y que obviamente por el tamaño que tiene la DJI Osmo Pocket 3 sería una locura que lo llevara integrado con algún tipo de sistema. No sé, quizás en el futuro. De momento tienes que ponérselo de forma magnética. Si hace unos años uno podía grabarse con un sonido decente, pero
que no fuera nada especial. Hoy en día el público exige que te grabes con un buen sonido y esa es la razón por la que han proliferado tanto estos micrófonos chiquititos que se utilizan para tener un sonido de mayor calidad. Sin embargo, todavía hay situaciones en las que mucha gente prefiere grabarse con el sonido interno de las cámaras y me parece que es importante que veamos cuáles son las diferencias. Yo no he hecho ningún tipo de ajuste en el sonido que vas a escuchar tanto de la DJI Osmo Pocket 3 como de esta Canon PowerShot V1, así que vamos a darle y saca tus propias conclusiones. Este es el sonido que tiene la Canon PowerShot V1 directamente a cámara. Es cierto que una de las ventajas de esta cámara es que le puedes colocar en donde lleva los micrófonos un dead cat, una especie de pelo que hace que el viento no se cuele dentro del sonido cuando estás grabando directamente con el micrófono de cámara. Vamos ahora con la DJI Osmo Pocket 3, que debes saber que se le pueden conectar los micrófonos de DJI, como por ejemplo este DJI Mic Mini o el DJI Mic 2, de forma inalámbrica, es decir, llevan el receptor dentro y no necesitan que realmente le conectes nada. Eso creo que es un punto a favor de este sistema. Y así es como suena directamente la cámara de DJI cuando estás agarrándola en la mano y te estás grabando a ti mismo. Personalmente creo que las dos cámaras suenan muy bien. A mí no deja de fascinarme lo bien que suena con los micrófonos internos esta DJI Osmo Pocket 3. Me parece que para ser una cámara tan pequeña que realmente estás agarrando con tu mano la zona en donde tienen los micrófonos, sinceramente no sé cómo lo hace. Creo que tienen varias cápsulas y que eso es lo que hace que suenes tan bien, pero a mí me parece que han hecho un trabajo excelente con el micrófono interno de la cámara. Por cierto, hay una manera de configurar este equipo para que cuando estés utilizando los DJI Mic 2 o Mic Mini puedas grabar directamente ese audio en la imagen del vídeo. Eso quiere decir que cuando llegas a montar tu vídeo ese es el sonido que tienes, pero que se genere también una pista de audio que se guarda justo al lado del archivo de vídeo en la tarjeta de memoria con el sonido interno de la cámara, lo que te puede servir como backup o en caso incluso de que alguien te hable y tú no esperaras que esa persona te fuera a hablar, utilizar ese sonido en un momento dado. En cuanto a la fragilidad de las cámaras, realmente ninguna de las dos se salva. Esta Canon PowerShot V1 tiene un sistema que hace que sea realmente frágil. Ese bloque óptico, cuando sale hacia afuera, se expone a que se te caiga la cámara y si toca el suelo, la has roto. Y créeme, a lo largo de estos años he utilizado muchísimas cámaras point and shoot como esta y he roto varias porque te despistas y no hace falta que se te caiga de una grandísima distancia. Vale con que la apoyes al lado tuyo en el sofá y de repente se caiga al suelo porque se desliza y golpee directamente con el bloque óptico. Digamos que la construcción de la cámara no es de altísima calidad y tiene muchas piezas que son de plástico. Esas piezas, en cuanto se desalinean o se rompen, hace que dé un fallo que es el típico fallo de este tipo de cámara, mientras que la DJI Osmo Pocket 3 tampoco está exenta de ese peligro. Hablamos de una cámara que también tiene partes móviles, de hecho toda la parte del gimbal es bastante delicada, sobre todo si tenemos en cuenta que hablamos de un sistema que está pensado para que siempre mantenga pues esa estabilización y si le das un golpe muy fuerte es posible que te la cargues también. Y seguramente esa es una de las razones por las que el fabricante nos obsequió con este case duro, que es justamente la funda que tiene la cámara para cuando la quieres llevar en una maleta, en el bolso o en cualquier lugar. Y es que si no la proteges, cualquiera de estas dos cámaras va a tener una vida muy corta. Me gusta muchísimo de la Canon que tienes la posibilidad de utilizar un diafragma que tú mismo puedes modificar, es decir, tú puedes decidir qué apertura de diafragma tienes y eso te va a permitir tener un mayor o menor desenfoque. Por ejemplo, ahora mismo estoy utilizando un diafragma de f2.8 y estamos viendo que el fondo tiene un desenfoque ligeramente suave y bonito, pero si lo cierro a f9, por ejemplo, en el momento en el que grabo todo está a foco y eso es una grandísima ventaja porque la DJI Osmo Pocket 3 no te da esa posibilidad, que es algo que personalmente no termino de entender. O sea, me gustaría que DJI me permitiera elegir la apertura de diafragma con la que estoy trabajando, pero algo me dice, que creo que es así, que la lente es fija.
no tiene un diafragma que se pueda abrir y cerrar. La PowerShot V1 de Canon incluye un ventilador interno activo que expulsa el calor generado por el sensor y el procesador, y eso te va a permitir grabar en 4K a 25 y 30 fps de manera ilimitada, incluso en 4K a 60 sin ningún tipo de problema durante más de 2 horas. Desde que me compré la cámara no he parado de utilizarla, he estado en Nueva York, en Mykonos, en Madrid y no he parado de grabar con ella. El único pero que le pongo a la cámara es que cuando se hace de noche la apertura de diafragma no es suficiente y aparece un poco de ruido. Hay muchas cosas más que se pueden analizar, pero creo que entramos en el terreno de lo subjetivo y no me gustaría condicionarte con mi opinión todo el tiempo, porque ni siquiera yo tengo claro cuál de las dos es la vencedora. Para mí son cámaras que se complementan genial, las utilizo para diferentes tipos de vídeos. Muchas veces quiero bloguear y me gusta más el look que me da la Canon, me gusta lo que siento con la cámara en las manos y lo que realmente disfruto utilizándola. Pero también tengo que reconocer que estuvimos en Nueva York hace poco, ya ahí se grabó con la Osmo Pocket 3 y viendo el footage y viendo el resultado de los vídeos, es que es una cámara alucinante. O sea, las dos cámaras me gustan muchísimo y esa es la razón por la que no he vendido la Osmo Pocket 3 cuando he comprado la PowerShot V1, que por cierto salió después. El precio de esta es bastante inferior al precio de esta. No sé, me encantaría leerte en comentarios y que me digas qué es lo que opinas y con cuál de las dos te quedas.